Record, esta opción que tiene Tiempo de San Juan, esta forma de comunicarnos y de conectarnos que Tiempo de San Juan ha decidido poner al servicio de todos ustedes. Y bueno, nosotros acá inmolándonos para la rosca, exactamente. Aparte, la semana, un poco menos de una semana para el cierre de candidaturas ya, el martes que viene, a las 00, ya tenemos candidatos. Así que bueno, esta es una semana previa muy agitada, porque tenemos que estar ahí con el lapicito anotando todas las fuerzas, los que te dicen que van a hacer y no van a hacer, los trascendidos, y después ese día los que van a terminar siendo y a ver si hay alguna sorpresa. Fer, no sé si habrá momento en donde uno tenga que chequear más las cosas que este. Tal cual. Porque ahora se vende mucho pescado podrido. ¿Qué es lo que es pescado podrido para que entiendan del otro lado? Y te dicen, va a ser candidato tal figura, tal dirigente, y se arma toda una especulación alrededor de él. Y después aparece otro y te dice, no, pero yo no voy a hacer, te lo desmiente el mismo dirigente, o otros te lo desmienten, y esto parte de una misma estrategia de confusión, digamos, para que los medios no estén arriba de ese dirigente que sí va a ser candidato. Así que bueno, en estos momentos los periodistas que escribimos política, estamos todo el tiempo tratando de esquivar y de chequear una información. Tardamos mucho para poder publicarlo porque justamente requiere todo este proceso. Si habremos pasado de largo alguna vez, digamos, claro en años, sí, yo me acuerdo de haber pasado de largo con varios nombres. Alguna vez contaremos las anécdotas. Claro, sí, no será este el día, ni tampoco esta semana que es tan importante. Antes del cierre no. Lo bueno es que el próximo programa vamos a tener toda la lista de candidatos. Ya veremos a quién vamos a invitar, porque quizás lo más interesante sea poder charlar un poco sobre cada uno de los departamentos y hacer un panorama general sobre eso. Capaz que viene off the record recargado, del otro lado la productora me está mirando. Puede haber un off the record recargado, más largo, para que podamos analizar un poco la realidad de todos los departamentos. Sí, porque imaginémonos que son una cantidad de sublemas, digamos. O sea, hay 4 lemas y después hay un montón de sublemas y cada uno tiene un montón de candidatos a intendente. Entonces, bueno, con sus concejales, con sus movidas, con sus estrategias, entonces se va a hacer larguísimo. Esa noche va a ser muy larga y el otro día nuestro programa va a tener que ser muy largo necesariamente. Así que bueno, del otro lado vas a poder enterarte como siempre todo acá en Off the Record. Arranquemos. Vamos a arrancar con una información que era justamente que tenía ese aroma, esa cuestión de si era real, si no era real, viste que hay que, como dijimos, ir chequeando. En los libertarios de Javier Milei, digamos, ahora hay que posicionarse en 3 tipos de libertarios. Ya que estamos hablando, vamos a hacer una pequeña explicación. Hay 3 tipos de libertarios en San Juan. 3. Tenemos los libertarios de Javier Milei, del Frente de Desarrollo y Libertad, que responden a José Peluc, y que son los que oficialmente tienen el sello de Javier Milei. Los de que la justicia les dijo, sí, ustedes son los dueños de Javier Milei, y la hermana de Milei, el jefe, también los avaló. Después tenés los libertarios de Milei que están dentro de Juntos por el Cambio, ahora Unidos por San Juan. Los libertarios disidentes. Claro, deberían ser unos libertarios muy raros porque ellos dicen que son de Milei dice que no son de él. Los que son de acá de Milei, los que tienen el sello, también dicen estos no son nuestros. Pero bueno, ellos siguen con su campaña con la cara del león libertario y responden, entre comillas, a él, que está en la parte de Evolución Liberal de Sergio Vallejos, que está dentro de Unidos por San Juan, que es el ex Juntos por el Cambio. ¿Y ahora qué otra más? Y después tenemos la otra línea libertaria, que es la línea libertaria que responde a López Murphy, que es una línea más liberal en realidad, que es la de Republicanos Unidos, que también está dentro de Juntos por el Cambio, Unidos por San Juan, y que tiene acá en San Juan como referentes a Belén Varela y a Miguel Arancibia. Belén Varela, ex autoconvocada, de otro movimiento. Ex autoconvocada de aquel movimiento que se desató en su momento por el tema de la cuarentena. Ella estaba en contra de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Y ahora, bueno, está en Republicanos Unidos con López Murphy, se reunió varias veces y va a ser candidata a intendenta de la capital por el sublema de Marcelo Arancibia, Juntos Ganamos. Perfecto, entonces tenemos 3 libertarios. Ahora que tenemos estos 3 libertarios, nos vamos a posicionar en los libertarios que sí tienen el sello de Milei. Los oficiales, los libertarios oficiales. Que tienen por ahora 4 candidatos a gobernador. La tienen a Paola Miers, la abogada provida del Partido Demócrata Cristiano, que es un partido que tiene sello, que es un partido conformado, ya tiene todo. Que ha sido candidata en algunas otras oportunidades. Ella, exactamente, si recordamos, ella estaba con Carlos Gómez Centurión,
el ex Carapintada. No sé si digo bien Carlos o es Juan José Gómez Centurión. Creo que es Juan José. Exactamente, porque me parece que estoy agrediendo a otra persona que no es. Exacto. Gómez Centurión, ella estuvo en NOS y armó acá en San Juan el partido País, que ese partido es el que se reconvirtió y ahora es el Demócrata Cristiano. Bien, ella es una, va a ir con el ginecólogo Gonzalo Medina, es la primera fórmula que tiene gobernador y vicegobernador ya anunciados, que es del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido en formación, es decir, todavía está en trámite en la justicia. Perfecto. Ese uno. Después tenemos a Yolanda Agüero del Partido Libertario. La dueña del sello Posta. Exacto, porque es el primer partido libertario del país. Entonces, bueno, cualquier libertario que quiera hacer algo con ese sello tiene que venir en algún momento a San Juan a hablar con Yolanda Agüero. Después tenemos el candidato de Ideas de la Libertad, que es de Carlos Montiveros, que nació como es todavía una agrupación, porque está también en proceso de constitución como partido, que es el empresario Agustín Ramírez, del que ya hablábamos, hijo de Hugo Ramírez, también otro empresario, ex dirigente del PRO, exacto, un tipo muy importante en su momento. Y ahora hay que sumar un cuarto candidato que es un cruzadista. Bueno, a mí cruzadistas solamente se me ocurren Abelines. Los tres Abelines, exactamente. Puede ser Alfredo Abelín, Nancy Abelín, que dijo que no, o Lucila Abelín, digamos. Son esos tres. Ya Nancy dijo que no, por lo tanto tenemos a Lucila, que no la conocemos todavía en su actividad militante más potente. Se sabe que trabaja en la Federación Económica, que ha sido parte de la organización de las cenas de Javier Milei acá en San Juan y todo eso, pero bueno, le falta como ese despegue al menos a la esfera pública. Sí. Y Abelín Noyens, que bueno... Exintendente de la capital también. Sí, y un tipo bastante reaccionario en sus declaraciones, virulento. Uno de los que golpea la mesa, dice. Que al negociar, ahí anda golpeando la mesa. ¿Cuál es el tema? Que si el candidato es de la Cruzada Renovadora, necesariamente tiene que ser Abelín. Hacemos la misma lectura. No puede venir otro cruzadista, militante de otro lado. No sé qué otros más hay. No los vamos a denigrar a la Cruzada Renovadora. Yo no lo sé. Ya sé que estoy cometiendo un error, pero no son tan conocidos. El sello siempre los ha llevado ellos con potencia. Su padre ha sido el creador, el generador, el que llegó a la gobernación inclusive, gracias a ese sello provincial en alianza, ¿no? Y en programas pasados, cuando estuvo José Peluca acá, él mismo dijo, si no es el candidato un Abelín, no nos sirve de nada que la Cruzada Renovadora vaya, porque no tracciona. Entonces, bueno, hemos consultado, todo indicaba que iba a ser Alfredo Abelín Noyens el candidato a gobernador. Es un buen nombre, un hombre conocido, es un hombre que siempre es polémico. Y le preguntamos de manera directa al Alfredo Abelín y puso lo siguiente. ¿Chateás con Abelín? Uno chatea ya con cada dirigente. No soy candidato, la fórmula la decidimos el viernes y sí podemos charlar cuando guste, porque yo le puse que si podíamos hablar más adelante, si podíamos tomarnos un café, algo por el estilo, y bueno, accedió, pero bueno, no soy candidato, eso es lo primero. Habría que ver si esto se confirma o no el viernes, que es cuando lo va a anunciar. Y capaz que si lo aclaman y lo piden los demás. Y viste que siempre hay un operativo clamor en esas cosas. Sí. No sabemos qué tan grande sea, en este caso de la Cruzada Renovadora. No sabemos nunca qué tan grandes son. Parece que son muy grandes los operativos clamor, pero a veces es de una sola persona. Exacto. Es unipersonal. Exacto. A veces hasta lo organizan los mismos del operativo. Sí. Bueno, es una cuestión. Pasa en todas partes. Sí. No es excluyente de ningún sector. Exacto. Entonces, bueno, tenemos ya 4 candidatos libertarios de Javier Milei que están confirmados que sí van a jugar y que tienen la estructura. Que tienen la estructura para jugar, porque recordemos que necesitan armar en 10 departamentos, al menos. Sí, la Cruzada tiene. Y no es fácil, digamos, armar 10 departamentos. Lo que falta sería un candidato del partido accionista mayoritario, que es Acción por una Democracia Nueva, ADN, que es de José Peluc y de Martín Turcumán. Y siempre el candidato ha sido Martín Turcumán en los momentos más, no complicados, pero de mayor exposición, como el candidato a gobernador en su momento. Después Peluc siempre te dice, bueno, pero nosotros también logramos impulsar a candidatos que no son de ADN, como por ejemplo Marcelo Arancibe en el 2021, que es del GEN, y ellos lo pusieron como cabeza de lista. Entonces dice, podemos repetir esa situación otra vez y nosotros no necesariamente llevar algo. ¿Cuál es la jugada de ADN? Y la jugada posta es aprovechar la marquesina de Milei
en el momento de las elecciones nacionales, ya para senadores y para diputados. Te voy a dar un dato. Siempre las encuestas, lo mismo, hay que tomarlas con pinzas porque claramente son fotografías acotadas. Totalmente, Acotadas sí, de sí. un plano. También acotados, generalmente de departamentos de Gran San Juan. Exactamente. Hoy Javier Milei está midiendo muy bien en San Juan. Sí, sí, Más de 20 puntos en las encuestas que se están realizando. Sí, sí. Es un numerazo. Obviamente no siempre no se traduce siempre en un arrastre de los candidatos locales, pero sí o sí genera un arrastre. Y en No muchas- sabemos si de 20 puntos, porque es un Exactamente. numerazo. Son intenciones de voto. Exacto. Después, al momento de votar, capaz que el voto útil prima siempre, digamos. Cambia un montón. Pero bueno, son encuestas que se manejan incluso del gobierno de la provincia, no son encuestas nuestras, digamos. Así que bueno, tenemos buenos números en ese sentido en cuanto a Javier Milei. ¿Pasamos a otro tema o seguí con el mismo? Pasemos a otro tema, ya vamos a volver a los libertarios. Bueno. Vamos a pasar a Chimbas. Te quiero. Sí. Perfecto. Sí. Vamos a pasar a Chimbas. Una de las figuras del momento, podría decirse, de Fabián Gramajo. ¿Por qué Figura del momento, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué figura ¿Por del momento? algo bueno o por algo malo? Y por la incertidumbre, Ahí te está. diría yo. Perfecto. Por la incertidumbre, porque no se sabe qué va a hacer Gramajo. No se sabe qué va a hacer. Recordemos, pongamos en contexto. Chimbas, el tercer departamento de la provincia de San Juan con mayor cantidad de votantes. No estamos hablando de un departamento que incide poco en la balanza a la hora final cuando nada. se hace el conteo de los números. Primero Capital, segundo Rawson, tercero Chimbas. Está allí con un número interesante. En Chimbas, al oficialismo, al peronismo, le suele ir muy bien. Sí, Muy el bien. dueño de Chimba de hace años, sí. Muy bien. Independientemente de Fabián Gramajo, lo mismo, Chimbas suele ser un departamento peronista. Sí, tiene antecedentes. Suele ser un Anterior. departamento peronista, pero Gramajo le dio números superadores, inclusive a los que se venían recibiendo en anteriores ocasiones, y números que permitieron reforzar e incluso, en algunos casos, según el análisis que se haga, obtener el caudal de votos necesario para ganar con el 1.5 extra de las elecciones legislativas. Sí. Ese es el análisis que hacen Que hacen claramente desde Chimba. Desde Chimba Chimbas. dicen, bueno, nosotros al final les tiramos el salvavidas, porque en Rawson no le fue tan bien y nosotros que somos el otro bastión peronista sí dimos lo suficiente. Pusieron la mayor cantidad de votantes. Claro, exactamente. Pero eso Para no ser siempre. rápido. Sí, no siempre se traduce, obviamente, esto en el análisis de que fueron los que salvaron la elección y nada por el estilo. Ah, porque en definitiva la elección terminó con 1.5% Exacto, de y votos también de se perdieron diferencia, votos. claro, Así que entonces, bueno, es como un análisis muy de acuerdo reduccionista. a quien lo mire, ¿no? Pero los votos de Chimbas son importantes. Fabián Gramajo es una persona importante dentro de Chimbas. Los votos de Gramajo son muy importantes, Hay un- de su apellido, porque hay un tema, por ejemplo, en el 2019 él sacó más del 70% de los votos. Sí. Es inédito, el segundo sacó 15, o sea, no estaba Una ahí. diferencia abismal, la verdad, y tiene como un sello personal, ¿no? A Gramajo lo conoce mucha gente, es una figura muy conocida dentro de la provincia de San Juan, inclusive aunque no seas de Chimbas, lo conoces a Gramajo en general. Entonces, bueno, goza de esa gestión que se muestra y de ciertos cambios que se han logrado en el departamento, que eso no se puede negar. El día sábado, en la provincia de San Juan, con este cronograma electoral que tenemos, se cerraron, era el último día para conseguir los avales de las subagrupaciones. El georgismo ofreció una conferencia de prensa así como improvisada porque fue de repente. Sí, me acuerdo que lo vi a Helio Frac de Musculosa, De Musculosa. directamente. El Yo creo- abogado de la línea de lealtad justicialista, así nomás, tranquilo. Yo ¿viste? creo que ni sabía, ¿no? Claro, y Espontáneo. lo vi al flaco Gioque con una lista así grandota de papeles y bueno, nada más. Tenían que conseguir 5.000 avales. Claramente a José Luis Giojan y a Sergio Ñac le van a faltar avales. Más de Para 10.000, lo que es un número bastante simbólico. Pero hubo operadores de José Luis Gioja que llamaron por teléfono a periodistas del diario y dijeron, nos han llegado 1.000 avales de Gramajo. 1000 avales de Chimbas. Exacto. ¿Qué es lo que se dice dentro del peronismo? Explícalo vos. No es que te den avales e implique que estás con esa persona en forma automática. Es casi como una especie de tradición bueno, te presto avales, te los paso, a mí me sobran. Bueno, también es una demostración de poder, digamos, me sobran avales, yo te los puedo dar, tomalos, te los doy, o sea, una muestra incluso de un gesto de buena leche en este caso, y es realmente muy tradicional, eso suele pasar. Pero este gesto, ¿cuándo? Se conoció una foto con Fabián Gramajo y Fabián Martín. Sí. Cuando las relaciones no están en el mejor momento entre Gramajo y el gobernador Sergio Ñac.
se presta para interpretaciones diversas, ¿no? Y sí, sobre todo porque él ha pedido en varias ocasiones, digamos, el único pedido explícito que hizo Gramajo fue el de la vicegobernación, pedido que no ha sido respondido de parte del gobernador y que incluso en su entorno lo tomaron mal, digamos, fue como, bueno, me parece que es la figura que justamente el gobernador pone de su plena confianza y lo hace de manera unilateral, no es que vos te tenés que ir a ofrecer. Eso me acuerdo que incluso... Fue en diciembre, fue muy adelantada la jugada, podría llegar a decirse. Exactamente. Y esto siempre se presta para malas interpretaciones. Sobre todo porque creo que ni siquiera el gobernador había oficializado su intención de ser por tercera vez candidato. Lo iba a hacer días después. Exactamente. Sí. Entonces la verdad que era una situación así un poco que podía generar rispideces. Y también se habló de que él podía llegar a ser ministro de Desarrollo Humano, de un eventual gobierno nuevo de Sergio Uñac. También de que que podía ocupar el primer lugar dentro de la lista de diputados proporcionales. Y bueno, son todos cargos o posiciones o lugares que de alguna manera se le van recortando. Por lo menos en la esfera pública nosotros no vemos ningún avance de Gramajo. No se ve ningún avance, y en el medio de todo este contexto, si hubiera sido verdad la entrega de avales, bueno, era un gesto a considerar. Ojo, ¿qué está pasando acá? Bueno, le preguntamos al entorno del intendente Fabián Gramajo, nos dijeron nada que ver. Directamente lo desmintieron. Nada que ver. Bien. Bueno, habrá que ver qué dicen los próximos 4 días, 5 días, porque no queda nada, claro, para terminar de develar cuál será el lugar que ocupará Fabián Gramajo en estas elecciones. Yo me acuerdo que en este mismo programa, él cuando vino dijo, ya lo tengo decidido, y eso fue hace como 2 meses atrás. Y bueno, puede haber cambiado. El tema es que no lo explicita nunca, pero bueno, él lo debe tener decidido. Y uno a veces decide, pero después tiene que cambiar. También, sí. Así que bueno. Los contextos hacen mucho a la decisión que uno va a tomar. Y bueno, la verdad que es una de las decisiones que más se espera, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar con la figura de Fabián Gramajo. Hay que tener en cuenta varias cosas también. Fabián Gramajo, este es el momento para él, según su análisis desde la esfera gramajista, podría decirse. Lleva 2 mandatos, números buenísimos. Si no es este el momento, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo también se preguntarán? Aparte porque ese cuándo es si no pasa algo superior, digamos, si no se va a algún lado, va a quedar como la mayoría de los exintendentes, que se les da por una cuestión también de gentileza, de costumbre, de tradición, que van a la Cámara de Diputados, inmediatamente pasan a ser diputados departamentales de ese departamento. Entonces, Fabián Gramajo, por ahora, seguiría la misma suerte que el resto de los intendentes que no pueden repetir, es decir, la legislatura provincial, que no sabemos si le interesa tanto. Y bueno, está en un lugar que quizás puede tener cierto margen de maniobra, porque el CIPAT, lo cierto es que otorga este margen de maniobra, porque no solamente tienen que negociar con un solo sector, sino que hay otros sectores que aparecen en escena con las cuales se puede negociar. Y no creo que sea una figura para cerrar la puerta de una. Seguramente tiene que haber ahí un tire y afloje para ver qué es lo que termina sucediendo. Y hablando de chimbas, para meter ahí una pastillita. Claro, hace un par de semanas me acuerdo que vos escribiste que Carlos Gómez, el de la Asociación Piquetera Virgen de Fátima, iba a ser candidato. Sí. Algo que se confirmó hoy. Y lo hizo con críticas a Fabián Gramajo. Sabemos que nunca se han llevado bien, que incluso han competido en espacios diferentes, y bueno, dijo que él no se hubiese sacado la foto que se sacó con Fabián Martín, que no es la manera de hacer política, que no es el momento de hacerlo, que no son los modos, así que, y que lo de que Daniela Rodríguez, que vendría a ser la sucesora de Fabián Gramajo, y que sí, que está, pero que ellos tienen una mejor gestión para demostrar. Yo supongo que está hablando de la gestión dentro de la misma asociación, porque no tiene puntos territoriales. No tiene. Carlos Gómez lo que sí es un dirigente, podría decirse, muy orgánico al uñaquismo, ¿no? Está ahí presente en todas las aperturas de sesiones, con las banderas. Le hacen el camino al gobernador. Por el que pasa. Vamos al último tema, porque nuestro invitado ha venido más puntual que nosotros. Sí, la verdad, nosotros íbamos a arrancar un rato más tarde, pero al final... Vamos con el último tema, que es el Frente Renovador. Así que bueno, ya se imaginarán quién puede ser el invitado. El Frente Renovador, que ha habido señales de acercamiento, señales de no necesariamente de unidad, pero sí de acercamiento. Hay 3 líneas en el peronismo hoy: el uñaquismo, el jejismo y el Frente Renovador. Claro. El arandismo, podríamos decirlo. Dentro de esas 3 líneas hay 2 que ya están constituidas y ya están presentadas y ya lo han explicitado, que son Uñac, que ya dijo que iba a ser candidato a gobernador, y Gioja, que ya dijo que iba a ser candidato a gobernador con el Vuelve. Vamos San Juan, y San Juan vuelve.
falta saber qué va a ser el arandismo, el Frente Renovador. Los representantes del ministro, del superministro de Economía, Sergio Massa, acá en la provincia. Ha tenido conversaciones con ambos referentes, con ambos dirigentes. Con Uñac en un primer momento para anexarse, digamos, porque estuvo la posibilidad de jugar en un lema por fuera. Exacto. Pero no, terminó todo el peronismo unido, en esto hubo cierto sentimiento, cierta idea de conservar el poder. ¿Cómo es ese lema, onda, que los une? No los une, claro, los une el espanto en este caso, no los une el amor, sino el espanto. Y hay que ver qué va a ser el Frente Renovador. Durante la semana, lo que pasó fue que hubo un montón de trascendidos, de información que iba y venía, de la mayor afinidad del Frente Renovador con la lista de José Luis Gioja, con Lealtad Justicialista. Algo que después fue confirmado, el mismo Aranda lo dijo en su momento, nos lo dijo a nosotros, creo que se lo dijo también a otros medios colegas, de que sí, que ellos se sentían más cómodos por el momento con José Luis Gioja y que bueno, que estaban negociando. Después hubo otro trascendido más importante, que era que José Luis Gioja, en este armado, digamos, en esta eventual unión que habría entre el giojismo y el arandismo, José Luis Gioja como cabeza iba a ocupar la fórmula como candidato a gobernador y Franco Aranda como candidato a vicegobernador. Voy a mirar la cara del invitado. Hay que ver, bueno, eso ya se lo vamos a preguntar, si eso puede llegar a ser así. En su momento, cuando lo consultamos, fue un no. O un no por ahora, digamos. Nosotros no estamos tan avanzados en la charla como para decir eso. Y es que es una semana en política, previo no, pasan cierre, mil cosas. Un día. De todo, yo no sé, van, vienen, qué sé yo. Como decía Marita Benavente, para citar a otra invitada de este programa, la política es resolver el último minuto. La política es el último minuto. Entonces, bueno, hay que esperar. Por el momento lo que tiene Aranda son los candidatos, digamos. Tiene el armado en más de los 10 departamentos. Incluso tiene una buena figura que en Capital, que es Gabriel Castro. Entonces, bueno, que es no sé si su bastión, pero el lugar donde más conocido es, por haber sido intendente de la capital anteriormente. Y le vamos a preguntar todo, ya sí, vamos a pasar. Ya no nos queda otra. Lo vamos a pasar. Estamos. Obviamente nuestro invitado del día de hoy es Franco Aranda, presidente, no sé, después yo le pregunto, del Frente Renovador en San Juan. Ahí estamos. Franco. Pasa, Franco. Ahí está. ¿Cómo vas? Hola, ¿Todo bien? ¿Qué hace, Franco? ¿Cómo ¿Cómo estás? Por ¿Querés favor. sentarte o parar? No, estoy cómodo, sí, bueno. como ustedes. Genial. Bueno, Franco. Procede a la pregunta que Te voy a quería. hacer la pregunta que te voy a hacer. ¿Vos vas a ser candidato a vicegobernador de José Luis Gioja? No. A ver, nosotros es cierto que venimos conversando con José Luis, pero en un acuerdo más programático, en donde vamos, por ejemplo, hablando de las distintas figuras que tenemos en los departamentos, con la posibilidad de que jueguen. Y después el tema de cargos en lo personal es un tema que no hemos conversado. Nosotros estamos mirando primero San Juan, Bien. después estamos mirando un poco los partidos, las agrupaciones, los movimientos que tenemos. Al final venimos las personas, los hombres que tenemos que sumar a los proyectos. Bien peronista. Primero el Bueno, claro. Ahí sí, está. Primero sí. la patria, después el movimiento y por último los hombres. Exactamente. Te pregunto, ¿qué te hizo acercarte más a Gioja? Porque me remonto al pasado, ¿no? Inicialmente hubo un espacio, no fuiste el preferido de Gioja en ese espacio, fue Dante Elizondo. Me estás hablando en el 2015. Sí, Bueno, hace mucho. sí, La ganaste vos, al espacio ganaste la intendencia. Mira, es cierto, era el ministro de Turismo, Dante Elizondo, Gioja era el gobernador. Yo venía como una figura emergente. Es normal, digo, que por ahí, si hubo alguna preferencia, sea para el lado de Dante, pero también tengo que reconocer que tampoco es que volcaron todo el aparato, se permitió abrieron el jugar juego, libremente, y en esto yo soy un agradecido. Y siempre he tenido una buena relación con Gioja, yo nunca he perdido el vínculo con él. Sí puede ser que ellos te hayan apoyado particularmente en las elecciones del 2019, porque yo recuerdo que como que justamente en esa interna que hubo entre Gioja y Uñac, como que Gioja trató de respaldarte un poco más a vos. Mirá, no solo eso, Bien. pensá también que en mi lista, cuando yo fui intendente, también nosotros habíamos negociado con parte del giojismo, de Leonardo Gioja. De hecho, García, que fue concejal nuestro,
era del equipo de Leonardo Gioja, hemos tenido algunos directores, funcionarios, gente, en un acuerdo que se cumplió hasta el último día, con lo cual la relación siempre existió. Me parece que es lo sano de la política. Uno tiene que tener vínculos con todos, hablar con todos, y sobre todo cuando la mirada está en tratar de hacer las cosas bien, de ir mejorándole la calidad de vida al ciudadano, bueno, obviamente tenés coincidencias. Perfecto. Hay algo que es como obvio preguntarlo, porque, bueno, Uñac va a ser candidato a gobernador, Gioja va a ser candidato a gobernador. ¿Por qué el Frente Renovador no presenta directamente un sublema? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, nosotros somos una fuerza política nueva, sí. que desde que tenemos la resolución ha pasado un mes, con lo cual tenemos un mes recontra de vida nuevo, claro, como partido. Entonces nosotros me parece que es apropiado consolidar todo lo que hemos hecho. Casi que nos parecía arrogante que en un mes de vida ya ir como candidato a gobernador. Y después hay otra realidad también, que nosotros hemos armado una fuerza territorial en más de 10 departamentos, con lo cual podríamos jugar. Sí, exacto. Pero también es cierto que yo, salvo en algunas excepciones en los departamentos, podría presentar 2 candidatos, pero la mayoría presentaría un candidato. Y lo que estoy haciendo al presentar un solo candidato es quitarle valor a mi candidato, porque no tendría con quién competir. Exacto. Mientras si yo juego en el sublema de otro, lo hago competir con el resto. Entonces compiten más en igualdad de condiciones. Y en esto uno tiene que mirar todo el proyecto, no solo lo personal. Así que en un plenario que hicimos con todo el equipo del Frente Renovador, decidimos no presentar sublema como candidato a gobernador, para no perjudicar nuestros candidatos a intendente. Candidatos a intendente, nos tenés que dar un título, alguno que puedas adelantar. Sí, bueno, nos mirá, quedan 4 días. He visto, los escuchaba recién, que hablaban de Chimba. Nosotros tenemos un muy buen candidato, que además estoy seguro que va a hacer un muy buen papel, es muy competitivo, que es Joel Gómez, el Chato, el Chato, nosotros, más conocido, ¿no? Es conocido como el Chato Gómez. Te puedo nombrar, por ejemplo, Iván Jacome en Hachal, que también estoy seguro que le va a ir muy bien. Dani Ochoa, 9 de julio, por ponerte, pero nosotros vamos a presentar, en más de 10 departamentos vamos a presentar candidatos a intendentes. ¿Y en Capital? En Capital también vamos a presentar. No, por supuesto que vamos a presentar. Tenemos muy buenos dirigentes en Capital. Ustedes lo nombraron a Gabriel Castro recién, es un gran dirigente. Está Alejandra Cáneva, está María Avellán, que ha sido funcionaria mía también, que manejaba toda la parte social del municipio, que también estamos viendo sus posibilidades. Bueno, seguramente de ahí va a salir algún candidato. Perfecto. Te has reunido varias veces con Sergio Massa. ¿Qué te ha dicho Massa sobre el armado provincial? Porque vos en un momento fuiste, hablaste y le diste tu perspectiva de la provincia. ¿Qué te dijo él? Bueno, él está muy contento con todo lo que hemos armado acá en la provincia. No existe el Frente Renovador en todas las provincias. Obviamente, en muchas se está armando, pero como partido son muy poquitas. Nosotros somos una de ellas, con lo cual es un paso interesante que hemos dado dentro del Frente Renovador, y además a eso lo pone muy contento. ¿Qué pesó para decidir vamos a ir dentro del peronismo? Mirá, nosotros, primero, nuestro partido, el Frente Renovador, en su estatuto, dice que es un partido de orientación peronista. La lógica era que fuéramos ahí. Lo que pasa es que también es cierto, para poder ir dentro de un espacio, dentro de un frente, algunas coincidencias tenés que tener. Y si hay diferencias, que es normal que las haya, por lo menos hay que conversarlas, y lo que se pueda pulir o limar de eso hay que hacerlo. Y bueno, y quedarán algunas diferencias que por ahí no se pueden acomodar, pero con las que se puede convivir. ¿Qué diferencias hubo con el gobernador Uñac? ¿Qué diferencias hay de mirada de provincia o incluso políticas? Yo tengo diferencia con el gobernador, incluso hasta temas de gestión, que se las he dicho a él, las digo públicamente, como también tengo coincidencias. Yo digo, por decir algo, el tema de salud. Nosotros visitamos los distintos departamentos, pero en todos los departamentos el reclamo va sobre salud y transporte. En salud, el tema que los centros, las salas de salud, que
que tienen que ir a las 4 de la mañana, hacer la cola, que a las 8 llegan, que a veces no les dan el turno, que van con bebés en brazos. Bueno, son temas que hay que acomodar. El tema de transporte, que si bien es cierto que han mejorado un poco la red Tulum, pero han quedado muchos departamentos que te siguen diciendo que era mejor lo de antes. Entonces estas son cosas que hay que revisar. Como también tengo coincidencias. Miren, estuvo el Vasco de Mendiguren hace poco trayendo aportes para lo que tiene que ver un parque solar, que San Juan viene muy avanzado en eso. Sí. Y nos parece muy bueno, nos parece que es algo que hay que seguir explotando, que hay que seguir desarrollando. Parte del futuro de San Juan viene por ahí y nosotros es algo que apoyamos, que nos parece que está bien lo que está haciendo el gobierno de la provincia. Como te podría decir la política habitacional, que es una política de Estado que han continuado y que hay que seguir continuando, y todo lo que se pueda mejorar, mejorarla. O sea que si bien tengo diferencias, también tengo que reconocer que hay algunas coincidencias. Se te vio muy cómodo cuando fue el lanzamiento del Frente. ¿Cómo fue ese Estoy volver? Cómodo. Ese volver, sentarte con los dirigentes de los tres espacios, ¿no? Sí, muchos más espacios, digo, sería faltarle el respeto al resto, muchos ¿no? más, pero los principales, eso corre ahí por sentados habían muchos dirigentes muy importantes que muchas veces no se les da la oportunidad a todos, pero que no dejan de ser importantes, y sobre todo escucharlos, la opinión que tienen del San Juan que ven es muy necesario tenerlo en cuenta. La verdad que yo me sentí cómodo. Marcaste lo de las diferencias. Bueno, pero es que me parece que ocultarlo no tiene sentido tampoco, ir a sentarse a un espacio donde decir todo está perfecto, todo está bien. Digo, no estaría bien, o por lo menos no estaría cómodo conmigo. Parece que el dirigente político, con prudencia, pero debe expresar lo que siente, lo que piensa, porque si no termina siendo un engaño para la sociedad. Claro. Hay, justo vos hablabas del transporte, y ustedes tienen como el área de transporte. El Frente Renovador puede ser que acá en San Juan es parte del transporte nacional, de la Comisión de Transporte. No, a ver, una cosa es que los funcionarios de masa estén manejando el Ministerio de Transporte de la Nación, pero el Ministerio de Transporte... No, el Ministerio de Transporte de la provincia es aparte. No el Ministerio de Transporte, la Secretaría, que depende del Ministerio de Gobierno, es totalmente autónomo. No se rige por lo que hace, digamos. Pero ustedes desde el punto de vista de conocedores del transporte ya tienen como una propuesta más o menos armada. Mirá, nosotros estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con el transporte de San Juan, no tengas dudas. Y también es cierto que cuando yo voy a Buenos Aires tengo la posibilidad de sentarme con el que hoy es ministro de Transporte, pero que antes estaba un escalón más abajo, o con Tomás Bernet, que hoy ha saltado a otro espacio, creo que está, no sé si está en ferrocarril o en puerto, pero que también era parte del Ministerio de Transporte, y conversamos y les pedimos ideas y tomamos. No todo es aplicable en todos lados, pero obviamente que siempre hay ideas que pueden servir, y después uno tiene que ir ayornándola a la provincia en la que vive. Pero de eso se trata, digo, de poder tomar lo bueno de otros lugares, por lo menos plasmarlo en un proyecto, por si nos toca gobernar, digo, tener que presentar. Siempre estuvieron muy cerca del partido Parte, del partido de Alberto Fernández, representado en la provincia de San Juan por Martín Ascona. ¿Piensan armar listas en conjunto también? ¿Puede haber dirigentes de un espacio y del otro espacio que compartan concejales, por ejemplo, el armado de concejalías? Yo tengo buena relación con Martín, pero la verdad que no hemos conversado de compartir espacios. Pero bueno, podría darse por ahí en algún departamento donde uno no presente candidatura, haya otro espacio que conforme el sublema, que tenga candidatos que puedas compartir, o viceversa, ¿no? Eso dentro de un sublema se podría dar. ¿Cómo lo estás viendo, Alberto? Con dolor. Porque está mal con dolor de espalda. Lo operan el viernes. Dolor de espalda mínimo. Esa es la última información, lo operan el viernes. No, a ver, lo veo complicado. Para ser objetivo, también es cierto, que le han tocado manejar problemas que se le han venido, que cuando era candidato no se los esperaba. Una pandemia, una guerra, que digan o no, impacta, porque ha impactado en el mundo entero. Una sequía como la que tenemos ahora,
Pero bueno, pero también es cierto que por ahí hay algunas decisiones que no han sido las adecuadas o las formas, que por ahí no tuvo la capacidad de mantener una buena comunión entre los espacios que conformaban el frente y que eso a veces perjudica la gestión. Sin embargo, bueno, los espacios siguen existiendo, digo, por ahí un poquito forzado, pero Sí. siguen conviviendo y tratando de llevarla adelante. ¿Hay un Massa 2023? Ojalá, yo creo que es un gran dirigente político que tomó una decisión muy difícil. Pensé que cuando él estaba de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, estaba más cómodo, se movía sí. como pez en el agua, porque además con mucho diálogo con todo su arco político, pero también con el arco opositor. Yo la verdad que conozco muchos de la oposición y no hay ninguno que te hable mal, de los que lo conoce a Massa, ninguno te habla mal de él, al contrario, los respetan como político, como un tipo de diálogo. Pero bueno, el país es cierto que se estaba despedazando. Prendiendo fuego, claro. Y Otro día prácticamente Ferraresi dijo que... y reconoció una verdad, sí, y Massa me parece que decidió tirarse encima de la granada, Claro. y la contuvo. Y la verdad que en una actividad que no es la de él, que es la economía, pero es una persona muy preparada, ha conformado un gran equipo. Evidentemente no solamente hacía falta economía, hacía falta política. Digo, porque si no manejas la política, la economía, imposible manejarla. Y ha tenido logros muy importantes y hay otros que todavía no logramos acomodar. Como logros importantes, yo te puedo decir que la industria está prácticamente en un 100% de su capacidad instalada, que han crecido las exportaciones, que ha crecido el turismo, y hay un montón de variables positivas. Ahora, también es cierto que no logramos frenar la inflación, que es el tema, más importante, porque es el que te maneja el humor social de la gente. Cuando vos vas al supermercado y no te alcanza y te da bronca, y es normal. Pero bueno, se está trabajando fuertemente en eso. Hay que pensar que 30 años de inflación no se resuelven en 6 meses. Esto lleva un proceso. Se están tomando medidas, que no es fácil, pero bueno, le está poniendo el pecho. Me parece que lo de él, más que un acto político, ha sido un acto patriótico. Y fue un momento bastante complicado. Y lo interesante también lo que dijo Ferraresi los otros días, que se iban. Es que era una realidad, digo, por ahí uno que conoce un poquito más de adentro. Yo no sé si al otro día, como dijo Ferraresi, pero una semana más y volaba todo por el aire. Esto es una realidad, es una verdad. Gracias a Dios se pudo sostener, porque cuando vuela todo por el aire, los perjudicados somos todos. Y siempre los que más se perjudican son los asalariados, el más pobre, el más vulnerable, es el que más la sufre. Así que gracias a Dios no voló todo por los aires, se contuvo. Y bueno, ahora estamos en un proceso de que tratar de sacar a la Argentina adelante. En términos de opinión, ¿cómo ves a la oposición de San Juan? Tibia. Que bueno. Fuerte. Porque siempre han sido así. Que no digo que esté mal, ¿eh? Digo, fíjate que a pesar de esa tibieza han venido creciendo. Entonces, que por ahí la mirada política es que, aun cuando sean tibios, a lo mejor no se están equivocando de estrategia. Pero bueno, es mi mirada y se lo digo con todo respeto. Mira que a los de la oposición los conozco y tengo muy buena relación con ellos. Pero bueno, no deja de ser una mirada política. ¿Tienen un modelo? ¿Hay un modelo de la oposición para discutir? Supongo que lo hay. Bien. No lo conozco. Bien. Tampoco he tenido la posibilidad de conversarlo con ellos. Yo por ahí me los cruzo en alguna actividad. No es un tema que hayamos podido discutir, pero supongo que tendrán que darlo a conocer. Vamos a preguntarte algo un poquitito más de tu historia antes de pasar a la otra sección, nuestra sección estrella. El diván con el Santi Riveros Oliva, que volvió, ya nos no vamos a tener que hacer nosotros el cuestionario ese medio improvisado. Sí. Te quería consultar respecto de tu familia. ¿Vos venís de una familia muy política en algún punto? No. Pero Fíjate vos, mi padre ha sido funcionario. Sí. Ha sido funcionario del bloquismo en varias oportunidades, ha sido secretario de Hacienda, ha sido ministro de Economía en varias oportunidades. Nunca estuvo afiliado a un partido político, él viene más desde lo técnico, él es contador, licenciado en Economía y cuando ha participado en un gobierno ha sido por su capacidad técnica, pero nunca ha militado políticamente.
¿Y algo de tu papá te inspiró para hacer política o no tuvo nada que ver? No, vos sabés que no. De hecho, yo reconozco que ni siquiera he participado de un centro de estudiantes. Ajá. Yo te cuento dónde se me despierta a mí. Es raro, es raro. Es raro, sí, es raro. Yo fui 11 años el jefe de ANSES. En un momento donde salió la jubilación de amas de casa, salió la asignación universal, se absorbieron las AFJP, el Conectar Igualdad, bueno, donde de un organismo que tendía a desaparecer, de golpe, estaba Massa como director ejecutivo, lo dieron vuelta y en ese momento era el organismo estrella. Claro, de la restitución de muchos derechos. Incluso. Exactamente. Y bueno, y desde ahí ese organismo, sin quererlo, empieza a trabajar cerca de la política. Y es donde yo empiezo, a acercarme, sin militar, pero acercarme a la política, empezar a ver, empezar a entenderla, empezar a estudiarla y empezar a disfrutarla. Entonces llegó un día que dije, bueno, creo que mi tiempo en ANSES se acabó, 11 años, de hecho, sigo siendo el jefe de más años que ha tenido el ANSES acá en San Juan, con cosas muy lindas, porque pudimos abrir la Uday Rawson, abrimos Chimba, abrimos la oficina Bicentenario, abrimos en Caucete, abrimos muchos lugares que hoy sería un caos si no existieran. Pero bueno, yo creo que todo tiene un tiempo, y mi tiempo había llegado y tomé la decisión de saltar a la política con una candidatura a intendente. Ahora lo pienso y digo, una locura. Te arriesgaste un montón, una locura, claro. pero bueno, a veces las locuras salen bien. Voy a contar algo. Le hice una nota a Franco cuando anunció su candidatura. Fui al ANSES. Y la segunda pregunta que le hice es, ¿qué vas a hacer si perdés? Claro. Porque una fe. era muy incipiente, era llamativo porque nunca te habías expresado desde ese lugar. ¿Vos te tenías confianza así desde el minuto cero? Mirá, sí, yo me tenía confianza, también es cierto, viéndolo desde lejos, sin conocer mucho de política, casi un inconsciente. Te podrían haber devorado los de adentro, claro. Pero sí, me tenía mucha fe, obviamente empecé con la primera reunión, la hice en mi casa, éramos 13, y ninguno sabía de política. Pero bueno, pero se aprende como todo, si uno le pone ganas, si le pone esfuerzo y hace las cosas con la voluntad de hacerlas bien, uno va aprendiendo. Y ha sido para mí, desde que entré a la política hasta el día de hoy, una carrera de aprendizajes. Ganar, perder, construir un partido. ¿Te ayudó a perder también? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que yo siempre lo comparo con el deporte, por ahí es por mi formación, que yo vengo del deporte también. Del hockey. Del hockey sobre patines. Vos cuando ganás, obviamente, festejás, y para llegar a ganar te tenés que preparar mucho. Ahora, pero cuando te preparas mucho y perdés, créeme que te pasás varias noches sin dormir, o perdés una final y decís, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Que el pase, que la defensa. Y es un aprendizaje. En la política es lo mismo. En la política el verdadero aprendizaje te lo da perder. Y a mí me ha tocado perder y después reconstruirme desde el llano, desde cero, sin ser funcionario, sin tener ningún cargo, ni tampoco mi equipo. Los que conformamos el Frente Renovador, ninguno tiene cargos, tiene funciones. Bueno, hoy tenemos una chica que es Yamila Cabrera, que es la delegada de la CNRT Nación, desde hace muy poco, pero la realidad es que no tenemos, y eso cuesta mucho más. Pero bueno, ahí está también donde uno le tiene que poner la inteligencia, las experiencias de haber ganado, las experiencias de haber perdido, y tratar de resurgir nuevamente. Genial, vamos a cortar un ratito como siempre y volvemos con el diván.
Y seguimos con esta segunda sección con Franco, esta sección que se llama El Diván. Se llama así porque en esta parte del programa solemos intentar recabar sobre aspectos más personales, aspectos que la gente suele desconocer del político, ¿no? Muchas veces se piensa que el candidato es una figura solamente pública y no. Resulta que también son seres humanos como uno, como el votante, como el vecino. Es decir, que tienen intereses, que tienen sueños, miedos, anhelos, vicios, virtudes y defectos, ¿no? Como cualquier persona. Me parece importante esta parte porque es algo que no se dice, ¿viste? De los políticos muchas veces se los critica de más, para bien o para mal, nunca se tiene en cuenta ese aspecto, ¿no? Es cierto. Bueno, cuando uno se transforma en una figura pública, por ahí se tiene una imagen de una persona que a veces no es lo que se ve en la vida personal, digo. Como cualquiera, uno tiene problemas, tiene situaciones, digo, con lo que le pasa a todo, también le pasa a una figura pública. Tal cual. Entonces, bueno, creo que somos el único programa de San Juan que quiere también hacer hincapié en esa parte, ¿no? De los políticos. Y para eso preparamos algunas preguntas, algunas tarjetas que en realidad son preguntas como más bien genéricas y que permitirían habilitar un habla, una charla y empezar a conversar sobre lo que salga, ¿no? ¿Cómo no? Perfecto. Entonces, saco vamos a sacar la primera, la más difícil. La que vos quieras. ¿Sos de elegir lo más difícil o...? No, me gustan los desafíos. ¿Te gustan los desafíos? Pero tampoco es que siempre uno elija lo más difícil. Bien. Viste que a veces uno no se da cuenta, pero tiene la capacidad para meterse en bardos que viste, decir, ¿qué hago yo acá de nuevo? ¿No? A veces uno se pregunta. ¿Para qué me metí? Sí, ¿Para qué me metí en esto? A veces pero bueno. ¿Tu músico favorito, dice? Luis Alberto Spinetta. ¡Apa! Bien. Empezamos. Un fanático del Flaco de toda la vida, desde niño. Mirá. Se llega por tus viejos. Yo te diría que compartía mucho la música con mi hermana cuando yo era chico, a ella le gustaba, a mí también, y bueno, fuimos en ese momento, se me va a caer la cédula, ¿no? Pero el DNI. Claro, porque yo dije por tus viejos, porque tus viejos escuchaban a Nino Bravo, ¿no? Sí, probablemente. Pero bueno, contábamos los cassettes, coleccionábamos, teníamos mucha música de Spinetta. Y vos fijate que mi hijo mayor, que ya tiene 18, que además es músico, toca la guitarra, tiene una banda, toca el piano, también le gusta Spinetta. También es... espero que sea por mí. Bien. Mirá, me sorprendiste con Spinetta. Con Spinetta. Sí, me gustó. Veamos. esta es difícil. ¿Qué cualidad aprecias más en una mujer? Mira, uno no lo puede expresar en una sola palabra, ¿no? Pero me parece que la sinceridad es muy importante. Bien. Pero bueno, uno tiene que valorar mucho a la mujer por todo lo que hacen. Yo creo que la historia siempre la ha puesto en un lugar de pocos derechos, que están teniendo que luchar mucho para poder lograr tener los derechos que tenemos los hombres, injustamente. Mirá, hoy tenés una ley de paridad de género, que vos decís, está bueno, sí, está bueno, pero hubiera estado mucho mejor que se dé naturalmente y que no tengamos que tener una ley. Bien. Pero bueno, evidentemente seguimos siendo una sociedad machista, conservadora, y para tratar de que la mujer tenga los derechos que tiene que tener, tenemos que poner leyes. Bien. Y de paso te cuento algo muy interesante, que viene del Frente Renovador, de una idea de Sergio Massa, que ha propuesto que el INDEC trabaje el índice de crianza. ¿Qué es lo que es esto? Fíjate vos, cuando hay un hogar monomarental, que hay muchísimos en la Argentina, que la mujer se la tiene que bancar sola y que tiene que ir a pelear por una cuota alimentaria, tiene que ir a llevar cada papelito, cada factura para que le determinen la cuota, y vos sabés que no se puede, hay un montón de gastos que no están registrados, lo hacen ir 1.000.000 de veces hasta que la mujer se cansa y dice, además de ser una víctima en mi casa,
termino siendo una víctima de la justicia, no voy más, me las arreglo como puedo, me endeudo con mi familia, me endeudo con una financiera. El índice de crianza, ¿qué es lo que hace? Va a establecer cuáles son los gastos de crianza, de transporte, de alimentación, de todo lo que puede tener un niño, una niña, un adolescente, y se va a dar mes a mes por el INDEC. Y lo que está pidiendo Massa es una acordada de la Corte Suprema de Justicia que baje a todos los juzgados de familia del país para que se tome como referencia para las cuotas alimentarias. Bien. ¿Y por qué la sinceridad? Dijiste la sinceridad. Porque es algo que yo valoro en el ser humano. En bien. No, digo, lo hemos puesto en la mujer. Digo, yo no lo tiene valoro, que ver específicamente con la mujer. Lo valoro más en el ser humano. Bien. Digo, de hecho, yo estoy casado con una mujer que es extremadamente transparente, sin filtro, te diría yo. Y bueno, ¿Y eso la es verdad bueno? que ¿Qué pensás de los filtros? Eso me interesa. Bueno. ¿Son buenos o malos? ¿Vos decís que una pareja se puede mantener en el tiempo sin filtro? ¿O como que tiene que haber un poquito de engaño como para que sigamos...? No, es que eso depende de la personalidad de cada uno, eso viene con uno. Difícilmente vos le puedes decir a una persona que no tiene filtro, che, filtrate un poquito. Claro, pero viste que vos podés decirle a tu pareja, bueno, tal vez hoy no la amás, esta tarde no la amaste, pero no le vas a decir eso, digamos. No, mira, yo voy a cumplir, llevo 22 años de casado y un poquito más otros tantos años de novio, y además, en esta etapa ya hace un tiempo largo que trabajo con ella políticamente. Bien. Obviamente que está buenísimo. Los primeros 15 años no hemos trabajado juntos. Ella tenía su trabajo como profesional, yo tenía el mío, pero cuando nos metimos en política nos metimos juntos. Está buenísimo eso del proyecto en común. Hay una frase que dice que no es el amor el que sostiene el vínculo, sino que es el vínculo el que sostiene el amor. Bueno, sí. ¿Viste? Como el proyecto común, casa, hijos. Mira, yo creo que todo suma, por supuesto. Pero bueno, en definitiva es un equipo. Y hay que tirar para el mismo lado. Exactamente. Y a veces le toca tirar a ella más del carro, otras veces me toca a mí. En definitiva, es un equipo que cuando tiras juntos, vas a avanzar. Anda bien. Vamos a sacar otra tarjetita. Dale. ¿Cómo venís con las preguntas? Bien, hasta ¿Bien? ahora yo creo que bien. Bien. ¿Tu principal defecto? ¿Uno solo? Bueno, 3. Que sean 3 defectos de Franco Arana. Mirá, qué sé yo. Defectos humanos, ¿no? Digo, sí, uno tiene muchos defectos, como cualquier persona. Soy una persona confiada. Bien. Que eso a veces en política es un defecto. Bien. Pero bueno, es parte de la personalidad, ¿viste? Las personalidades son difíciles de cambiar. Es cierto. Pero bueno, en esta actividad casi que es un defecto. Pero lo tengo y soy así. Bien. Bien. Y bueno, y seguramente tengo muchos más, pero te lo deberían decir los que están más cerca mío, ¿no? Bien, como que hablar uno de uno, ¿no? Sí, ser autorreferencial por ahí no es lo mío. Está bien. Mirá vos que los significantes que han salido aquí: sinceridad, confianza, transparencia, filtros. ¿Qué virtud desearías poseer? A ver, la verdad que no lo he pensado, porque uno Por ahí viste que uno dice, trata de potenciar lo que tiene, ¿no? Bien. Pero cuando admirás algún aspecto en alguien que decís, me gustaría tener eso. Yo soy un gran admirador de la inteligencia. Bien. Que obviamente hay distintos tipos de inteligencias, ¿no? Muchas veces las inteligencias se construyen, a través de la instrucción, pero hay otras inteligencias que son naturales. Yo soy un gran admirador de la inteligencia. Bien. Yo, me encanta tener en mi equipo gente que esté por encima mío, que me pueda aportar. En eso, la verdad que, está buenísimo. Que soy un gran admirador de eso. Bien. Sacarte la tarjeta. ¿Te hubiera gustado ser músico o no? Nunca me hubiera encantado ser músico. ¿Tocar algún instrumento o algo? Alguna vez he tocado la guitarra bastante mal, cantaba peor,
pero me hubiera encantado. Claro, pero en el grupo de amigos, viste que ahí No, capaz sí, se presta, ¿no? tocábamos cuando era más adolescente. Bien. Cuando era adolescente tocaba la guitarra, mis amigos tocaban mejor. Bien. Pero bueno, sí, me hubiera encantado. Viste, la política a veces puede ser un sustituto de como una sublimación de aquello que por ahí tal vez no nos dio a hacer. En vez de ser músico, bueno, soy político, soy una figura pública. Sí, no la es gente lo me mismo. conoce. No es lo mismo. Bien, no, creo por supuesto. que- Pero, pero- podría funcionar como sustituto, Bueno, ¿no? sí, no sé, mirá, a los músicos, digo, te gusta o no te gusta, pero no te putea. No, mirar Jona. Bueno, Viste que Arjona pero se lo hay, jode hay- mucho con hay eso. hay algunas excepciones. Bien. Pero en lo político, digo, el que te gusta, está de acuerdo con vos, digo, te acompaña, y el que no te gusta, prácticamente lo tenés en la vereda del frente. Claro, claro. Bien. ¿Qué te genera vergüenza? A ver, a veces uno siempre, digo, el miedo al papelón uno siempre lo tiene, sobre todo cuando uno es una persona pública, lo que no querés es Justamente. pasar papelones. Claro. Entonces por ahí, digo, el tema, digo, me genera vergüenza, es algo que me pasa en la mitad de las actividades a las que voy, me pasa. Bien, bien. Y es que me saquen a bailar. Y bueno, y uno en esta actividad tiene que hacer de todo. No soy buen bailarín, claramente no es lo mío. Y cuando no hay nadie bailando, que te saquen a bailar, claramente todo el mundo mirándote y me da un poco de Es bueno, vergüenza, sos. tengo que decirlo. De verdad, de verdad. Ya vamos a terminar. No, iba a ser otra, ¿eh? Si no me cortaban. No, mentira. Lo terminaron acosando, ¿eh? Hemos hecho muchas. Muy buena, muy buena. Está bien. Spinettiano como el presidente. La única similitud con nuestro presidente. digamos. ¿También le gusta Spinetta? Sí. Mucho, pero muy fanático, digamos. Pero de almendra más. Claro, tal cual. Este que Sí, sí, sí. compra discos de colección. Él hace cualquier cosa. Gobernar quizás no es lo suyo, pero la música sí. Ese corre por nosotros. No, una licencia propia. Bueno, nos reencontramos el miércoles de la semana que viene, como siempre, por Off the Record, donde más en tiempo de San Juan, con todas las novedades, obviamente, del armado de las listas. Lo vamos a analizar. Lo vamos a dar. Chau, Sí, chau. sí. Nos vemos.